nombre es Javier Rivas, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, y en este momento vengo a dar mi exposición explicativa de lo que es el desarrollo de mi trabajo en cuanto a la materia de mediciones eléctricas. Mi trabajo basado en el diseño de un voltímetro analógico. En cuanto al diseño de un voltímetro analógico, tenemos fundamentos teóricos específicos que son importantes tomarlos en cuenta, como es la definición que define que es un voltímetro analógico, siendo una herramienta fundamental para medir la tensión eléctrica en un circuito. A diferencia de los voltímetros digitales, los voltímetros analógicos utilizan una aguja y una escala graduada para mostrar la lectura de voltaje. En cuanto a los principios del funcionamiento del voltímetro analógico, el funcionamiento de un voltímetro analógico se basa en el principio de la ley de Ohm y la ley de corriente de Kirchhoff. Cuando se conecta a un circuito, el voltímetro crea una derivación en el circuito, lo que permite que una pequeña corriente fluya a través de él, y esa corriente se amplifica y se muestra en la escala graduada a través de una aguja. En cuanto a las características principales de los voltímetros analógicos, especificamos como rango de medición, precisión, resolución. Entre ellos consideramos que el rango de medición en los voltímetros analógicos tienen un rango de medición específico que indica el voltaje máximo que pueden medir. Es importante seleccionar en un voltímetro con un rango adecuado para evitar daños en el instrumento. En cuanto a la precisión de un voltímetro analógico se refiere a la capacidad de mostrar una lectura precisa de voltaje. La mayoría de los voltímetros analógicos tienen una precisión de más o menos 2% o más o menos 3% del valor mostrado en su capacidad. En cuanto a la resolución, se refiere a la menor cantidad de voltaje que un voltímetro analógico puede mostrar en la escala graduada. Una mayor resolución permite una lectura más precisa del voltaje. En cuanto a la impedancia de entrada, la impedancia de entrada de un voltímetro analógico es la resistencia que representa el circuito bajo prueba. Una alta impedancia de entrada es deseable para evitar alteraciones en el circuito y obtener mediciones mucho más precisas. En cuanto a la velocidad de respuesta de un voltímetro analógico se refiere a la rapidez con la que la aguja responde a los cambios en el voltaje. Una alta velocidad de respuesta es importante para capturar rápidamente las fluctuaciones en el voltaje. En cuanto a las partes de un voltímetro analógico, tenemos el dial, la aguja, el selector de rango, entrada, sensibilidad y precisión. En cuanto al dial, es la parte frontal del voltímetro y muestra la escala de medición en voltios. Está marcado con números y divisiones que indican el rango de voltaje que puede medir el instrumento, ¿okay? En cuanto a la aguja, es la parte móvil del voltímetro y está conectada al sistema de medición interno. La aguja se mueve a lo largo de la escala del dial en respuesta al voltaje aplicado. La posición de la aguja indica el valor del voltaje medido. En cuanto al selector de rango, es un interruptor que permite cambiar entre diferentes rangos de medición dependiendo de la magnitud del voltaje a medir. Se debe seleccionar el rango adecuado para obtener una lectura precisa. El selector de rango puede ser manual o automático, dependiendo del modelo del voltímetro. En cuanto a la entrada, es el punto de conexión para el circuito en el cual se va a medir el voltaje.
Generalmente se utiliza un cable a prueba o una sonda para conectar el voltímetro al circuito. Es importante asegurarse de que la entrada esté correctamente conectada para obtener una medición precisa. En cuanto a la sensibilidad, es una característica importante de un voltímetro analógico que nos indica la mínima cantidad de voltaje que puede medir el instrumento. También una mayor sensibilidad que permite medir voltajes más bajos con mayor precisión. La sensibilidad se expresa en voltios por división en la escala del dial. En cuanto a la precisión, decimos que es la capacidad del voltímetro para proporcionar una lectura exacta del voltaje. Se expresa como un porcentaje de error y depende de la calidad y calibración del instrumento. Una mayor precisión garantiza mediciones más confiables. En cuanto al diseño de un voltímetro analógico, tenemos indicaciones, o voy a dar unas indicaciones cómo es el diseño en cuanto al voltímetro analógico. Para el diseño de un voltímetro analógico se parte considerando de un instrumento llamado galvanómetro. El instrumento se conecta en paralelo con el elemento donde se quiere ejecutar la medición del voltaje. La corriente que pasa por él es multiplicada por la resistencia interna y se origina una determinada caída de voltaje, esto con el fin de obtener un aumento de la deflexión en la escala del medidor. Al terminal positivo del voltímetro debemos conectarlo al punto de potencial más alto. Esto se diseña con el uso de detectores sensibles a la corriente, el cual radica en la combinación de un galvanómetro en serie con una o más resistencias. La medición de una resistencia de potencial se efectúa basándose en la ley de Ohm, es decir, en la proporcionalidad que existe entre el voltaje y la corriente. En cuanto al diseño del voltímetro analógico, tenemos una indicación acá, cómo se comporta en cuanto al circuito la fuente de tensión, RS, RM y IM, donde decimos que el valor de la resistencia multiplicadora necesaria para la escala de voltaje se calcula en base al circuito de la figura mencionado. Por lo menos este es el circuito mencionado, el circuito de las figuras expresado a considerar, donde se ven las condiciones de IM, RS y IM, que especificándolas como si a cada uno, IM nos condiciona que corresponde a la corriente de deflexión a plena escala del movimiento. RM es la resistencia interna del movimiento. RS viene a considerarse como la resistencia multiplicadora o serie, bien sea conocido técnicamente como la resistencia Chung, en ese caso considerando RS. Y V es considerado como el voltaje a plena escala del instrumento. En cuanto al circuito en serie que se tiene, por definición, considerando que el voltaje va a ser el total de acuerdo a las consideraciones o a las condiciones tomadas por la aplicación de la fórmula. Por ejemplo, la fórmula considerada V igual a IM por RS más RM, ¿ok? Y para obtener RS, decimos que al despejar RS de la ecuación se tiene RS o
consideración de la resistencia Joule, el valor proporcionado que deberíamos tomar en cuenta en el momento de la medición, o el valor de la resistencia que debería mantenerse en la capacidad de funcionamiento. Entonces, RS se deriva del despeje de la fórmula. Eso quedaría como RS es igual a B menos IM por RM entre IM, y dando una igualdad donde RS es igual a B sobre IM menos RM. Aplicando el procedimiento nos daría el valor de RS o resistencia Joule considerada en el circuito. En cuanto a precauciones para el uso del voltímetro, consideramos puntos muy importantes. Por ejemplo, como observar la polaridad correcta, ya que si es incorrecta, se origina que el medidor deflecte contra el mecanismo de tope y esto pueda dañar la aguja. Conectarse el voltímetro en paralelo con el circuito o componente cuyo voltaje se va a medir. Que cuando se emplee un voltímetro de escala múltiple hay que utilizar la escala de mayor voltaje y posteriormente disminuirla hasta tener una lectura lo más cercana a la parte superior de la escala. Llegamos al fin de la presentación. Esto ha sido todo mi argumento explicativo en el cual va a ser mi desarrollo en cuanto a lo que fue el diseño de un voltímetro analógico, considerando normas, indicaciones y el procedimiento de cómo aplicar el diseño, y en cuanto al comportamiento del funcionamiento del circuito, dejándonos un gran aprendizaje en cuanto a lo que va a ser para mayores desarrollos en nuestra vida cotidiana laboral y tanto a nivel de desarrollo en lo que va a ser nuestra vida profesional. Esto es todo. Muchas gracias. Acá les dejo también una pequeña presentación mostrada de lo que fue la aplicación de mi laminario PowerPoint apoyado en mi actividad desarrollada.